Hola, ¿cómo están mis queridos educativos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos del Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto fue una de las civilizaciones más grandes, duraderas y fascinantes de la historia. Surgió alrededor del año 3000 antes de nuestra era en el noreste de África, en una región situada a lo largo del río Nilo, y perduró hasta la conquista de Alejandro Magno en 332 antes de nuestra era. Su historia se extiende por más de 3000 años, durante los cuales desarrolló una cultura compleja y rica en logros en áreas como la arquitectura, la religión, la ciencia, la escritura y el arte. Ubicación y geografía. El Antiguo Egipto se desarrolló a lo largo del río Nilo, cuyas crecidas anuales proporcionaban suelos fértiles ideales para la agricultura. La geografía de Egipto se caracteriza por el desierto en el oeste, el desierto libio, y el este, el desierto arábigo, y el delta del Nilo, donde el río se bifurca en varios canales. El Nilo era fundamental no solo para la agricultura, sino también como vía de transporte y comunicación. Esta ubicación permitió a los egipcios desarrollarse en un entorno relativamente aislado y seguro, pero también facilitó el comercio con otras civilizaciones. Organización política y social. El Antiguo Egipto estuvo gobernado por faraones, considerados tanto reyes como dioses vivientes. Los faraones tenían un poder absoluto y eran responsables de la protección y el bienestar de su pueblo, la administración del reino y las relaciones internacionales. La sociedad egipcia estaba jerárquicamente organizada. En la cúspide estaba el faraón, seguido de la familia real y la nobleza. Más abajo estaban los escribas y funcionarios que ayudaban a administrar el reino, los artesanos y los comerciantes, y finalmente los campesinos y los esclavos que constituían la base de la sociedad. Religión y creencias. El Antiguo Egipto fue una civilización profundamente religiosa. Los egipcios creían en numerosos dioses y diosas, cada uno asociado con aspectos específicos de la vida y el universo. Algunos de los dioses más importantes eran Ra, el dios del sol y creador del universo; Osiris, dios de la resurrección y la vida después del más allá; Isis, diosa de la magia, la maternidad y la protección; Horus, dios del cielo y protector del faraón; Anubis, dios de la momificación y de la protección de los acaecidos. La creencia en la vida después del más allá fue central en la religión egipcia. Los egipcios creían que el alma debía ser guiada a un juicio y, si era considerada digna, podía vivir eternamente en el más allá. La escritura egipcia. Los egipcios desarrollaron varios sistemas de escritura, siendo los más conocidos el jeroglífico y el jerático. Los jeroglíficos eran símbolos pictográficos que representaban palabras y sonidos, usados principalmente en monumentos y tumbas. El jerático era una forma cursiva de los jeroglíficos que se utilizaba para escribir en papiros. El papiro fue uno de los inventos más importantes de Egipto. Utilizado como material para escribir, el arte de escribir y la lectura estaba limitado a una élite de escribas que desempeñaban un papel fundamental en la administración del imperio. Arte y arquitectura. Las pirámides son, quizás, las estructuras más conocidas del Antiguo Egipto. Estas impresionantes tumbas, construidas durante el Antiguo Reino, 2686 al 2181 antes de nuestra era, fueron erigidas para los faraones y sus familiares. La más famosa era la Gran Pirámide de Giza, construida para el faraón Keops alrededor del 2580 antes de nuestra era. Estas pirámides eran vistas como casas para los faraones en su viaje al más allá. Los templos egipcios, como el templo de Karnak y el templo de Luxor, eran lugares dedicados al culto de los dioses y a la adoración de los faraones. El arte egipcio era simbólico y se caracterizaba por un estilo rígido y codificado, con proporciones y poses estandarizadas. En las pinturas y esculturas, las figuras humanas eran representadas con la cabeza y los pies de perfil, pero los ojos y los hombros de frente para expresar la idea de totalidad. Cultura y ciencia, matemáticas y geometría. Los egipcios tenían un conocimiento avanzado en geometría, utilizado para la construcción de pirámides, templos y otras estructuras monumentales. También usaban el cálculo de áreas y las fracciones en sus prácticas cotidianas, especialmente en la agricultura. Medicina. La medicina egipcia era bastante avanzada para su tiempo. Los médicos egipcios trataban enfermedades y heridas, utilizaban cirugía y tenían conocimiento sobre el cuerpo humano. Los egipcios también practicaban la momificación, un proceso complejo que implicaba la preservación de los cuerpos para asegurarles una vida eterna. Astronomía. Los egipcios tenían un calendario solar basado en el ciclo anual del Nilo, lo que les permitió organizar las estaciones agrícolas. También realizaron observaciones astronómicas para predecir las inundaciones y eventos estacionales. El ciclo de las dinastías egipcias. La historia de Egipto se divide en diferentes periodos o dinastías, que incluyen: número 1, el Antiguo Reino, 2686 al 2181 antes de nuestra era.
Es conocido como la era de las grandes pirámides, cuando Egipto alcanzó su auge en términos de poder y estabilidad. Número 2. El primer periodo intermedio, 2181 al 2055 antes de nuestra era. Fue un tiempo de inestabilidad política y fragmentación en Egipto debido a las luchas internas por el poder. Número 3. El Medio Reino, 2055 al 1650 antes de nuestra era. Egipto se unificó de nuevo bajo un gobierno centralizado y se hicieron importantes avances en la literatura y la arquitectura. Número 4. El segundo periodo intermedio, 1650 a 1550 antes de nuestra era. Fue una época de invasiones extranjeras, destacando la ocupación de los Hicsos en la delta del Nilo. Número 5. El Nuevo Reino, 1550 a 1070 antes de nuestra era. Fue el apogeo del poder egipcio. Durante este periodo, Egipto expandió su territorio hacia el noreste de África y Asia Occidental. Faraones como Tutmosis III, Ramsés II y Akenatón jugaron un papel clave en la historia del Egipto imperial. Número 6. El tercer periodo intermedio, 1070 al 664 antes de nuestra era. Un periodo de debilitamiento político y repetidas invasiones de pueblos extranjeros como los libios y los nubios. Y número 7. La Baja Época, 664 al 332 antes de nuestra era. Aunque Egipto experimentó momentos de estabilidad, finalmente fue conquistado por los persas y más tarde por Alejandro Magno, quien marcó el fin de la independencia egipcia como una civilización dominante. El legado del antiguo Egipto perdura hasta nuestros días, especialmente a través de sus monumentos y logros culturales. La fascinación por las pirámides, los templos, la momificación, los faraones y las creencias religiosas sigue siendo parte de la cultura popular moderna. Además, las contribuciones de Egipto en campos como la escritura, la arquitectura y las ciencias siguen siendo influyentes. El antiguo Egipto no solo dejó una marca indeleble en la historia de África y el mundo antiguo, sino que sigue siendo una fuente de fascinación y estudio en la actualidad. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, compártelo, deja tus comentarios y activa la campanita de notificación. Hasta la próxima.